RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la señora Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, asociación que reúne a los gremios de la micro y pequeña empresa. En su momento también ha sido ministra de Estado. Señora Choquehuanca, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación. Hola, sí, buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por la invitación, más bien. Ustedes están muy preocupados, ¿no? El gremio de la micro y pequeña empresa. Incluso están solicitando al gobierno definir la situación de las actividades productivas y de servicios frente al nuevo confinamiento casi total de la población, ¿no? A través de un comunicado han expresado esta preocupación. Bríndenos alcances, por favor. Mire, en este decreto supremo, el 08-2021 de la PCM, que ha emanado ayer precisamente a través de la Premier, no están considerados los industriales, manufacturas y de servicios. Si bien es cierto, refiere a no está dentro de la directiva, refiere a la fase 1 y fase 2, no la contempla pauteada. O sea, ahí, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, dirán, pero si están los centros comerciales, pero los centros comerciales son comercio, es un sector comercio. Nosotros en las pymes lo que tenemos son industrias pequeñas o de tamaño de acumulación, de subsistencia, lo que quiera, pero hay industrias, hay pequeñas industrias de manufactura, entonces, y de servicios también, pero definitivamente lo que se quiere es que esté escrito, como lo ha dicho una periodista, también lo ha comentado, he leído sus comentarios esta mañana muy temprano, y dice, claro, en un Estado de Derecho todo tiene que estar escrito, y eso es cierto, porque cuando el ciudadano tiene que cumplir con algo, no es con algo que ha escuchado de parte de... O que se supone, ¿no? O que se supone, que ¿no? esté escrito, que Claro. esté incluido dentro de un decreto supremo, dentro de un decreto, una resolución ministerial, directoral, o un decreto de urgencia, en fin. Pero tiene que estar en el texto. Entonces aquí no lo estamos viendo. Ahora, la fase 1 y 2 tienen una serie de procedimientos que se dieron en aquel entonces, pero vayamos a una situación. ¿Esos procedimientos valen ahora? Y voy más allá. Si esos procedimientos valen ahora, dígame, las pequeñas industrias que hacen turnos de noche, si eso es de 6 a 6, van a poder salir de noche, o sea, al final van a salir todos, o sea, hay que hacer precisiones, aquí se trata sobre todo de aclarar el panorama, no se trata de crear ningún problema, es más, nosotros consideramos al Estado como un aliado, a pesar de no ser política de Estado, pero definitivamente lo que queremos es tener las cosas claras, porque lo único que se quiere es una información bastante detallada y concreta como debe ser, ¿no? No, y además porque en gran parte del territorio nacional son más de 10 regiones donde hay un confinamiento, ¿no? Donde hay cuarentena. Así es. Entonces, por eso se requiere la Uh-huh. precisión. Y usted bien lo decía, ¿no? Rosa María Palacios esta mañana lo ha dicho con mucha precisión. Se requiere publicar, se requieren normas en un Estado de Derecho. Y ustedes hacen bien en hacer Totalmente esta de precisión, acuerdo. claro, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo están Claro. analizando, señora Choquehuanca, la situación de las medidas ya adoptadas por el gobierno? ¿De qué manera van a enfrentar las pequeñas y microempresas estas restricciones? Mire, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, dado que aquí seguimos con la misma debilidad de parte del Estado. No me quiero referir a un gobierno en particular, me refiero al Estado. ¿Cuál es la debilidad que ha tenido a lo largo de todos estos años? Nosotros que venimos accionando en el sector de la pyme, no solo como líderes gremiales, sino también como empresarios hace más de 20, 25 años, el tema es el siguiente. ¿Cómo trabaja el gobierno con las pymes? ¿Tiene datas? ¿Tiene estadísticas? Si bien es cierto, a veces dan una estadística nacional, como por ejemplo, aquí tengo una referida al empleo, ¿no? Entonces dicen que en el año 2019 la informalidad estuvo en el 73% y la proyección ahora es al 80%. Ya, pero tenemos esa data, tenemos esa estadística. ¿Cómo sabemos cómo le ha ido a las pymes en este tiempo de pandemia? Ya va a ser un año. O sea, tenemos una percepción y nosotros, como los gremios, lo sabemos. ¿Por qué? Porque conversamos con los actores.
Entonces ellos nos dicen, bueno, nosotros hemos cerrado, hemos quebrado, seguimos caminando y esto nos ayuda, esto no nos ayuda, ¿ya? Es una información interna que percibe. O sea, tenemos una percepción, pero en un país que quiere desarrollarse, no se trabajan con percepciones, se trabaja con cifras, se trabaja con estadísticas. Por ejemplo, si tuviéramos una estadística hoy en día y el gobierno quiere ayudar a las pymes, dígame, ¿a quién prioriza? ¿Al sector textiles? ¿Al sector servicios? ¿Al sector calzado? ¿A qué sector prioriza? Porque tienen que haber prioridades. O sea, un Estado se debe a sus mayorías. Entonces, en esas prioridades encontramos que la mayoría de tal rubro es la que lidera la situación caótica que viene ocurriendo. Ahora, Ahí es señora donde Choquehuanca, lo que usted nos dice es desplegamos bastante esfuerzos. delicado, ¿no? O sea, el gobierno, el Estado, no cuenta con una data como para poder efectuar cualquier acción, cualquier intervención. Simplemente lo que ahora se está trabajando es en función a la percepción. No sabemos si en esta O época de... estadísticas atrasadas, que el único que las trabaja es INEI, que también tiene cifras tiene cifras atrasadas, o sea, no tiene cifras actualizadas. Entonces el INAI trabaja a nivel nacional, ¿cómo le puedo decir? No tenemos un mapeo detallado de lo que realmente está sucediendo. Y tampoco se puede focalizar, las acciones no se pueden focalizar si es que no hay un mapeo. Así es, por eso es que, ¿qué pasa? ¿Por qué cree usted que los resultados, a pesar de que la ministra Alba dijo, hemos llegado con el reactive ya, si quiere ella decirlo, al 100% de pymes, ¿ya? Sí hemos llegado, sí, ¿sabe cómo han llegado? Han llegado porque, en primer lugar, no le pusieron candados a ningún reactiva. Ahí se podía adherir hasta a una empresa de casinos. Los casinos no son primordiales en este tiempo como una empresa de manufactura. Pero bueno, los bancos abrieron las puertas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que ahí teníamos a una empresa, podría ser un casino, podría ser algún rubro de diversión, quizás, no lo sé. Aquí en Arequipa, por ejemplo, hay un sauna, me parece, que entró y bueno, entraron con los préstamos al final, cuando fueron intervenidos por malas prácticas, en fin, ya. Pero digamos, es un ejemplo solitario. Entonces, ahí recibieron reactiva. Y estas empresas pudieron haber recibido, por decirle, 10 millones, ¿ya? Contra una pyme que recibió 5.000 soles, 10.000 soles, 15.000 soles, 20.000, ya, digamos, ¿ya? Hasta 30.000 soles, ya está. Pero entonces, si usted suma, ahí lo que interesaba no era el porcentaje en cuanto al número de pymes que recibieron, que claro, eran miles, sino ahí lo que significaba era la cantidad asignada como un capital recuperable para que de repente la pyme resolviera su problema y pudiera seguir en el mercado. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Hay que trabajar en esas bases estadísticas, tenemos que tener un observatorio nacional, pero ¿sabe por qué no hay cifras para la pyme? ¿Por qué la pyme nunca alcanza a beneficiarse? ¿Por qué la informalidad está proyectada al 80%? ¿Eso sabe por qué? Porque no somos política de Estado. Nosotros no dependemos directamente del MES. Dependemos del Ministerio de la Producción y rezamos cada vez que entra un ministro porque no sabemos si somos ajenos o cercanos a él. Con el nuevo ministro José Luis Chicome estamos trabajando varias cosas y nos escucha, sí, claro, mucho más que otros, y eso hay que reconocerlo. Pero definitivamente el ministro tiene también limitaciones, o sea, no tiene, sus alcances van y vuelvo a reiterar lo primero que conversamos, sus alcances van a lo que dice el decreto supremo, lo que dice la resolución, las directivas que emanan del gobierno central, de arriba, del Ejecutivo. Entonces, ahí él no puede hacer nada, o lo que diga el Congreso a través de una ley. Entonces, hay limitaciones. Eso es lo que hay que romper. Nosotros tenemos que tener un acceso directo a todo lo que significa, en primer lugar, un mapeo acerca de cómo es la situación real de las pymes. Nosotros estamos en todos los espacios, tratamos de participar en todos. El día de ayer nomás hemos estado en un tema de reactivación laboral formal. A ver, ahí ese es otro problema, porque si usted observa, el 70% de empresas formales
perdón, el 100% de empresas formales. Las que están formales, ya solo hablemos de las que están formales, tienen un 70% de informalidad dentro de una planilla laboral. No sé si me dejo entender. O sea, tiene RUC, pero no tiene planilla. Entonces, esos aspectos son los que hay que resolver, hay que solucionar. Volviendo a ese decreto, lo único que nosotros le pedimos al gobierno de turno es que por favor detalle, nos dé una información más detallada acerca de cómo va a ser, que precise, a ver, esos procedimientos que se dieron en la fase 1 y 2 van a seguir, y que además también haya más coordinación, porque el ministro de Transportes ha salido diciendo que la construcción entra, que sí, que no se preocupen. La ministra de Comercio Exterior también ha salido a decir otras cosas, pero no se han fijado que a lo que se están refiriendo, por ejemplo, en el tema de construcción, no está en la fase 1 y 2 que ha dicho la Premier, está en la fase 3. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora me entiende el contenido del texto que nosotros hemos mandado en el comunicado. Es eso es lo que pedimos que nos aclaren. Bueno, y además ese planeamiento que ustedes están requiriendo al Ejecutivo es válido, ¿no? Porque son 15 días de cuarentena obligatoria en más de 10 regiones. Así Entonces es. allí no se conoce a ciencia cierta qué unidades operativas pueden trabajar y cuáles no, ¿no? Porque se ha dicho las indispensables. ¿Cuáles son las indispensables y las unidades productivas? Una pregunta para tener una idea real. ¿Cuántas unidades productivas de la micro y pequeña empresa de manera formal tenemos como estimación en el Perú para un poco graficar y quienes nos escuchan conozcan por qué es gravitante este sector? Ya le había referido que del universo nosotros hablamos de unidades productivas y de servicios, siempre han hablado de 2 millones, 3 millones. ¿Cómo le podría decir yo exactamente cuántas hay? No tenemos pero la de cifra. Todas las que hay, ¿Ya? Pero de todas las que hay, ya le he referido, el 70% es informal. El 70%. Y vamos a una proyección de 80. Ahora, hay una línea de retroceso también. Eso hay una involución en qué. Por ejemplo, en el tránsito de la formalidad a la informalidad, o sea, de la informalidad a la formalidad, eso es algo natural, es lo que todos los países quieren, ¿no? Sus expectativas, sus objetivos son que el tránsito de la informalidad a la formalidad cada vez vaya siendo menor. Pero ¿qué pasa? De que ahora estamos en retroceso, estamos en involución. ¿Por qué? Porque más bien con la pandemia el tránsito de la formalidad a la informalidad es el que se ha ido incrementando. Entonces estamos hablando de años de retroceso donde la lucha del Estado, y hay que reconocerlo, ellos siempre han hablado de que hay que ser formales, no hay incentivos, pero sí había, por ejemplo, para nosotros algunos beneficios como que ser formal te permite acceder por las facturas, te permite acceder a venderle a empresas grandes, te permite acceder a venderle al Estado, que es el más grande comprador en el Perú. Entonces, esos incentivos, bueno, que caían por su peso, eran los que nos motivaban, a pesar de los 26 días de procedimientos para ser formal, porque eso es lo que se emplea en el Perú para ser formal. Pero igual, ahora no. Ahora es más fácil y ya no tienes que hacer ningún procedimiento para pasar de la formalidad a la informalidad. Y dicho sea de paso, quiero repetir algo que yo siempre he percibido en el Perú, y es que la informalidad es un buen negocio para cualquiera, porque no hay carga laboral y tributaria, no hay nada. Entonces, pero definitivamente lo que tenemos que hacer en este momento es tratar de ser formales, no podemos retroceder, porque si queremos tener no empresas de subsistencia en el día a día que se mueren, caen, se mueren, entonces tenemos que trabajar con empresas de acumulación que puedan crecer, que puedan tener proyección. Los encadenamientos con la gran empresa son muy importantes. Nosotros como PYME Perú en este momento estamos haciendo muchos convenios que nos van a permitir que ellos sean nuestros proveedores, poder acercarnos a ellos, y para eso necesitamos certificaciones, necesitamos homologaciones, que las estamos trabajando con el Estado. Ya vuelvo a repetir, la apertura con el ministro José Luis Chicoma ha sido muy fuerte, muy buena, hay que reconocerlo, y esperamos nosotros que hasta que dure su gestión podamos avanzar bastante en lo que yo le acabo de señalar. Ahora, aprovecho esta conversación, señora Ana María Choquehuanca. Hoy el gobierno ha ampliado hasta el 31 de marzo el plazo para acogerse a un conjunto de garantías COVID-19, como es la reprogramación de créditos, y esto alcanza también a la micro y pequeña empresas. Y ayer el ministro Waldo Mendoza también ha hablado de que la suspensión del pago de la IGB, del impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta por un mes. ¿Cómo analiza estas medidas? ¿Qué impacto pueden tener a pesar de la situación durísima buena, que ya? Sí, es una medida muy buena que en realidad terminaba ahora, y si la ha prorrogado está bien,
pero yo le pasaría la pregunta al ministro de Economía para que a su vez le pregunte a la banca, a la SBS, si va a cumplir con esto. No, muchos bancos no lo están haciendo. Los intereses que dicen que hay que volver a refinanciar, que los intereses tienen que ir de tal a tal tasa, ciertamente en el Perú es el libre mercado, no hay regulación, nunca ha habido esta regulación, pero tienen que haber criterios y tienen que haber también realidades que la banca pueda contemplar. O sea, de ninguna manera la banca puede eximirse de comprender la situación que estamos pasando. Es más, con el tema de la reactiva a las pymes, a las pequeñas empresas o a las grandes que les dieron esto y que ahora seguimos con una segunda ola, yo no sé cómo va a ser este tema del cronograma de pagos que ya estaba establecido. El gobierno está ahí como garante, la banca nunca pierde, pero definitivamente tampoco es difícil hablar con la banca, pero eso se hace a nivel de autoridades, eso no se hace a nivel de ciudadanía. Nosotros podemos ir a un banco, reclamarle, decirle, bueno, el banco tiene sus directivas, sus políticas y ahí queda, pero es distinto cuando es con las autoridades. Y lo que tiene que hacer la SBS es tratar de que se cumpla con esto hasta el 30 y tener una supervisión adecuada para que estas directivas, estos objetivos lleguen pues a alcanzar a quien quiera reprogramar sus deudas. ¿Qué hay que diferenciar? El que reprograma sus deudas es porque quiere seguir en el espacio económico, en el espacio empresarial, porque quiere seguir generando ingresos, porque quiere seguir teniendo una mejor calidad de vida y no quiere pasar a engrosar la lista de ambulantes, la lista de informales, la lista de personas que van a engrosar el porcentaje de pobreza y extrema pobreza en el país. De eso se tiene que dar cuenta la banca, porque definitivamente si la SUNAT ahorca y la banca no entiende, entonces lo que están haciendo es contribuir a que esto ocurra. Totalmente de acuerdo con lo que usted señala, ¿no? Que tiene que haber una responsabilidad y además se tienen que asumir los compromisos y son decisiones de carácter institucional y de carácter político muchas veces. Le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros. Esto es cuestión de voluntades, señor Hernández. Yo aprovecho para decirle que solamente son voluntades. Voluntad política tiene que haber de parte de las autoridades, pero la voluntad que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con la vida, es otra cosa. Estamos en tiempos de Dios, tiempos muy difíciles y yo creo que todos tenemos que contribuir. El microempresario, el pequeño empresario no se está poniendo de espaldas a sus obligaciones, pero por favor, hay un salvataje que tiene que ver no con la mendicidad ni con el asistencialismo, sino con lo justo y equitativo para todos los peruanos. Muchas gracias, señor Hernández. Le agradezco la amabilidad. Conversamos con la señora Ana María Choquehuanca, ella es la presidenta de la Asociación Pyme Perú, asociación que reúne a los gremios de la micro y pequeña empresa. RCR, la red que comunica y une al Perú.